mientras pensaba en mis caminos. 59-08-14. Predicado el viernes 14 de agosto de 1959 en el campamento Chautauqua del Valle de Miami en Chautauqua, Ohio, 1 hora y 36 minutos, gracias, hermano Sullivan. Tome asiento. Me alegra mucho estar de vuelta esta noche en este Chautauqua, creo que lo llaman. Y, en fin, en este momento es la casa de Dios, pues aquí es donde nos reunimos para sus servicios. Me alegré mucho al llegar a casa anoche al descubrir que tantos habían venido y se habían salvado. Para eso estamos aquí principalmente. Para salvar a los pecadores. Y quisiera decirles a esos jóvenes cristianos recién nacidos esta noche. Busquen una buena iglesia en algún lugar que predique el Evangelio completo, que crea en la sanidad divina y en el bautismo del Espíritu Santo. Y allí encuentren una buena iglesia de su elección, y luego se establezcan allí y sean verdaderos siervos de Cristo. Díganle al pastor que se salvaron aquí, y él estará encantado de recibirlos en su comunión de santos. Y así es como se crece en la imagen de Cristo, teniendo comunión con todos los santos del Dios viviente. 2. Ahora, esperamos que mañana por la noche sea una gran noche. Normalmente es la anticipación, la gente esperando. Mañana por la tarde, nuestro buen hermano y amigo, el hermano Grumet Toms de Sudáfrica, tendrá un pequeño meeting misionero aquí. Como me acaba de decir el hermano Sullivan, está anunciado. Conozco muy bien a este hermano. Es un buen chico. Y está lejos de casa. Es afrikaans. Y sé lo que se siente ser tratado bien cuando eres extranjero. Pero él es solo un extranjero en la nación. Es un hermano con nosotros en Cristo con el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando vino aquí, iluminó mi iglesia al llevarse a una de mis hijas para casarse con él. Una de las hijas de mi diácono es su esposa, una encantadora joven cristiana. Sin duda han hecho una buena pareja, y se casaron. Y ahora están en el campo predicando el Evangelio. 3. Y este joven misionero va a pasar su vida en su país natal, África. Conoce las tribus. Probablemente lo oirán testificar mañana por la tarde sobre nuestra reunión africana y lo que hizo el Señor. Como 30.000 paganos sin escrúpulos se acercaron a Cristo con un solo llamado al altar. Yo estaba allí cuando sucedió, alrededor de 150.000 en el hipódromo de Durban. Y cuando vieron el poder del Señor Dios al tomar a un hombre demente que caminaba sobre sus manos y pies con una cadena alrededor del cuello, y en un instante lo convirtió en un hombre perfectamente normal. 30.000 personas entregaron sus vidas a Jesucristo. Y a la mañana siguiente, mientras estaba sentado en el hotel, el alcalde de la ciudad, Sidney Smith, había venido a verme. Y oí algo que venía por la calle. Miré hacia afuera, y había 7 grandes camiones de ganado cargados, bajando por la calle, con sillas de ruedas, muletas, palos, garrotes y catres que habían recogido en el campo. Se realizaron 25.000 milagros a la vez, inmediatamente después de que todos aceptaran a Cristo. 25.000 lisiados, ciegos y deformes. A la mañana siguiente, los que estaban en las sillas el día anterior, recorrieron la calle en un largo procedimiento, con la policía al frente, y enormes camiones abarrotados, pasando por encima con sillas de ruedas, camillas y porras. Y esa gente caminando detrás. Diferentes tribus, 14, 15 tribus diferentes, caminaban detrás de los que estaban en las camillas el día anterior, con las manos en alto, cantando en su idioma nativo. Todo es posible, solo cree. 4. Me senté en la ventana. Lloré como un bebé. No necesitaban nada más. Solo 4 personas llegaron a la plataforma. Una de ellas era una mujer hindú con un punto entre los ojos. Y ella, le dije, ¿eres hindú? ¿Y por qué vienes a mí siendo cristiana? Ella respondió, creo que puedes ayudarme, a través del intérprete. Entonces le pregunté, bueno, ¿por qué vendrías a Jesús? ¿Por qué no vas a Mahoma? Y ella respondió, creo que puedes ayudarme. Le dije, bueno, si él me revela cuál es tu problema, ¿creerás que es el Jesús del Nuevo Testamento? Ella respondió, he leído el Nuevo Testamento y lo creeré, porque eso es lo que él dijo que haría. 5. La miré de nuevo, y el Espíritu Santo fue misericordioso. Le dije, tienes un quiste en el útero. Fuiste al médico el otro día, y tu esposo es un hombre bajo y corpulento con bigote, que viste un traje gris. El médico dijo que tenías un quiste y que debías operarte. Ella dijo, esa es la verdad. Y ahora acepto a Jesús como mi salvador personal. Una musulmana. 10.000 musulmanas nos observaban, musulmanas fieles. La siguiente era una mujer blanca. Le dijeron que se preparara para la muerte, porque no iba a vivir. Tenía un pequeño tumor en el pecho.
caminó y sobrevivió unos 20 minutos, y cayó muerta de un infarto en la reunión. 6 y luego, a la mañana siguiente, una mujer, declarada muerta por los médicos, volvió a la vida gracias a la oración. No se puede sanar. Solo se puede decir lo que Dios dice. Y luego, el hermano Grumet probablemente te lo contará mañana. Y cuando este último, después, este hombre, que ni siquiera estaba en sus cabales, pensó que quería que bailara con las manos, como el payaso turista. Y dije, bueno, si pudiera sanarlo y no lo hiciera, sería una persona horrible. No puedo sanar a ese pobre hombre. Pero su vida no puede ocultarse si el Espíritu Santo me la revela. 7 Y entonces les pregunté, les conté quién era Jesús y qué hacía. No sanaba. Dijo, solo hago lo que el Padre me muestra. Entonces, cuando ese hombre, el Espíritu mostró que había sido criado en un hogar cristiano y habló de él. Y cada palabra era verdad. Su padre y su madre se pusieron de pie, como a media cuadra de la vía, y dieron testimonio de que era cierto. Entonces iba a pasar de largo. Vi como una sombra. Miré en esa sombra, y allí estaba de pie, normalmente. No había suficientes demonios atormentados para detenerlo. Así que pregunté, ¿cuántos aquí, musulmanes y todos, recibirán a Jesús como Salvador personal si Dios hace que ese hombre se ponga de pie y esté normal y sano? Hasta donde alcanzaba la vista, las manos. Tuvieron que cercarlas, porque tenían guerras tribales entre ellos. Pero cuando Dios sanó al hombre, este se puso de pie, no solo sano en su cuerpo, sino que nunca había caminado así en su vida, sino que estaba en su sano juicio, mirando a su alrededor, con lágrimas cayendo de sus mejillas sobre su vientre desnudo, salpicando así. Miles levantaron la mano. Y calculamos, con una estimación baja, que 30.000 se acercaron al Señor Jesús en esa ocasión. Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 8:28 Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 8 Entonces dije, si creen que Dios está aquí para responder a las oraciones, los enfermos no tienen que ir más lejos, porque el Dios del cielo ha estado aquí para decirles a los musulmanes, a los zulúes, a los songhais, a los basutos y a todas las tribus aquí presentes, a través de su hombre que está en la plataforma, que Él está presente. ¿Lo aceptarán? Tengan fe en Dios mientras oro, y ofrecí una oración. Y 25.000 milagros extraordinarios ocurrieron con una sola oración. Ahora bien, pueden preguntarse por qué es difícil predicar en Estados Unidos cuando algo así puede ocurrir. Y en Bombay, India, estimaron que había casi 500.000 de personas allí. Y no había forma de saber cómo, solo me permitieron quedarme allí 3 días, porque no había dónde atender a la gente. Por eso estamos aquí en Estados Unidos, esperando la hora de cruzar los mares de nuevo, para poder llegar a esa gente. Y las ofrendas y demás que recibimos, además de los gastos, van directamente a esa causa. Entonces, cuando lleguemos al tribunal, verán que esa es la verdad. Que todo lo que hemos hecho con reverencia lo hemos invertido en el reino de Dios, cada centavo que hemos podido, y vivimos tan modestamente como nos es posible, para que el reino de Dios, no creo que debamos construir iglesias de 3 o 4 millones de dólares y predicar. Jesús viene, y hombres en el campo predicando el evangelio descalzos. No está bien. Mi hermano está en el campo. El otro día, bajo investigación, el tipo dijo, ¿compras tus trajes en Penny's y pagas $17? Le dije, correcto. Le dije, ¿puedes permitirte trajes mejores que esos? Dije, no cuando mis hermanos comen 2 veces a la semana, descalzos, predicando el evangelio que defiendo. No puedo permitirme nada mejor. Exactamente. No tenemos derecho. No, señor. No tenemos derecho a gastar millones en grandes edificios que, de todos modos, son casi morgues. Y millones mueren sin siquiera conocer a Jesucristo como Salvador, llorando y suplicando recibirlo. Y levantamos una gran iglesia en esta esquina y predicamos a esta en la otra esquina, nos burlamos de ellos y les decimos que están equivocados. Millones de cosas así suceden, y millones mueren cada año sin haber escuchado el nombre de Jesús ni una sola vez. Mientras nosotros nos quejamos, ellos mueren allá sin conocer a Cristo. Y Dios nos hará responsables de ello en ese día. 10 Bueno, ese no era mi mensaje. No puedo evitar decirlo. Así que vengan a escuchar al hermano Toms mañana. Está aquí en el edificio, en algún lugar. Sé que está, él y su esposa.
Y sí, hermano Grumet, me alegra mucho verlos allí, junto con su esposa. Estarán aquí a las 2, ¿verdad? A las 2:30 de la tarde de mañana. Que el Señor los bendiga. Antes de leer la palabra, inclinemos nuestros rostros para orar. Y antes de orar, les diré esto. Si Dios quiere, quiero predicar mañana por la noche, si Dios quiere, sobre cómo el águila agita su nido. Señor, tú eres nuestra única esperanza, el único medio de salvación. Y nos alegra mucho, Señor, pensar en el extranjero, en los millones que viven en la oscuridad, adorando animales. Adoran imágenes de barro y piedra, rociadas con sangre de aves y animales, buscando misericordia, rompiéndose los huesos, cortándose la cara y buscando la paz, y aquí, en nuestra querida tierra, Jesucristo ha sido tan bueno con nosotros al darnos paz, y apenas logramos que la gente cruce la calle para recibirla. Con razón el juicio está en suspenso. Oh, Dios, oramos esta noche para que tengas misericordia de nosotros. Y oramos por nuestro hermano Tons, mientras él y su pequeña esposa cruzan el mar. Que sea ungido con el Espíritu Santo, para traer misericordia y paz a quienes viven en la oscuridad. Bendice a esta joven pareja, Señor, ya que aún son jóvenes y pueden soportar el desgaste de la selva. Oramos para que estés con ellos. Oramos esta noche, Señor, para que nos des a los estadounidenses, especialmente a quienes nos llamamos cristianos, una visión clara de la gran necesidad que hay. Señor, envíanos misericordia. Oramos para que los misioneros, y los hombres y mujeres llamados al campo, se apresuren. Porque se acerca la hora en que el comunismo se tragará a esos países y no tendrán el privilegio de predicar el Evangelio. Mientras la puerta esté abierta, que toda persona con espíritu misionero vaya o apoye a alguien que pueda ir. Señor, te pedimos que recuerdes a nuestra nación y a nuestra gente esta noche. Oramos por nuestras iglesias. Muchas veces tenemos que regañarlas, Señor, y a veces no entendemos por qué lo hacemos. Pero es la obra del Espíritu Santo la que nos trae, nos sacude y nos hace saber que la necesidad es grande. Pedimos que bendigas a nuestras iglesias. Que estos próximos fines de semana sean días maravillosos, y que esta comunidad sea sacudida por el poder de Dios y se produzca un avivamiento a la antigua usanza. Concédelo, Señor. Bendice a todos los ministros que están aquí esta noche, y a nuestro querido hermano Sullivan, quien ha trabajado, ayudado, intentado y puesto todo su esfuerzo. Tú ves todo esto, porque tu mirada está en el gorrión. Y oramos ahora para que, al leer la palabra, envíes al Espíritu Santo para que nos la interprete. Que las almas sean salvadas, los enfermos sanados, y los descarriados sean rescatados al reino de Dios. Y que quienes buscan al Espíritu Santo encuentren esta aplicación y sean salvos y llenos del Espíritu. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 14. Esta noche quisiera leer de dos pasajes diferentes, un versículo de cada salmo. Salmos 46, 1 y Salmos 119, 56. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Y luego, en el 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. El clero y los historiadores creen que este salmo dice que David clamó esto cuando Saúl y sus soldados vigilaban su casa. Y sabía que al salir por la puerta a la luz del día, podría haber una lanza, un dardo o una flecha clavada en su espalda, o entre las piezas de sus escudos pectorales. Salmo 46, 1 al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Salmo 119, 59. Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. 15. Y puedo ver a David paseándose de un lado a otro, de arriba a abajo por el suelo, retorciéndose las manos, caminando de un lado a otro en su casa, pues estaba en apuros. Y normalmente, es cuando los hombres están en apuros que recurren a Dios. He oído a mucha gente reír y decir, no hay Dios. Pero cuando se meten en problemas, lo primero que piensan es en invocarlo. Un conocido infiel, Bob Ingersoll. Se dice que cuando estaba en la habitación del hospital, moribundo, y sabía que pronto dejaría esta vida, cuando la muerte lo golpeó, gritó y dijo, «Oh, Dios, si hay un Dios, ten piedad de mi alma». Aconsejó a sus hijos que no siguieran su camino, sino que siguieran el de su madre. Lo recordarán en algún momento. Hace unos años, hablaba con el juez de nuestra ciudad. Es un buen amigo mío. Viene a mi iglesia de vez en cuando. Fui a verlo por un joven que había robado un auto. Su madre estuvo en la escalera casi toda la noche. A la mañana siguiente, me dijo, hermano Branham, el juez lo escuchará. Y añadió, pida misericordia para mi hijo.
Bueno, era lo menos que podía hacer. A la mañana siguiente, fui a la oficina y toqué la puerta. El hombre abrió y dijo, el juez está ocupado. Le dije, de acuerdo. Dígale que quiero verlo en unos momentos. Oyó mi voz. Me dijo, pase, hermano Branham. Y me preguntó, ¿qué puedo hacer por usted? Le conté la historia. Me dijo, hermano Branham, ese chico no es su primera vez. Ya son como 5. Y le dije, pero, juez, me dijo que si le daba una oportunidad más, iría a la iglesia, a la escuela dominical y presentaría un informe todos los domingos. Me dijo, hermano Branham, todo hombre que tenga que sentenciar a la penitenciaría será predicador hasta que salga. Así es. Intentamos hacerle a Dios todo tipo de promesas cuando estamos en problemas. Pero cuando salimos de ellos, nos olvidamos por completo. 17 Israel era igual. Cuando Israel se metía en problemas, cuando se alejaba de Dios, y cuando cualquiera se aleja de Dios, cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier iglesia, los problemas se interponen. Y cuando se alejaban de Dios por un tiempo y se metían en problemas, siempre clamaban a Dios, sacrificaban sacrificios y lo honraban hasta que Dios venía y los ayudaba, y luego lo olvidaban de nuevo. Parece que es propio de los seres humanos hacer eso. Parece que disfrutan acercarse al Señor, pero se olvidan tan rápido. Hemos visto la mano de Dios lo suficiente en esta reunión como para recordarla hasta el día de nuestra muerte. Si viviéramos otros 50 o 100 años, para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. 18 David exclamó más tarde, ata tus mandamientos a los pies de mi cama. Honraré tus estatutos y todo, al ver la bondad de Dios. Pero, como saben, el salmista reiteró que Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en tiempos de angustia. Así que es bueno conocer a Dios, encontrarlo, hablar con Él mientras no haya problemas. Entonces, en tiempos de angustia, Él es nuestro pronto auxilio, en tiempos de angustia. Salmo 46, 1 al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 19 Hace poco, hablaba con un evangelista. Me dijo, pasó algo muy extraño. Dijo, un joven de color había acudido a él unas noches antes para ser salvo. Y añadió, simplemente nunca esperaba el llamado al altar. Dijo, cuando llegué al púlpito, se acercó directamente y me dijo, párroco, quiero aceptar a Jesús como mi salvador personal. Y me respondió, claro, hijo. Me alegra mucho oírte decir eso y orar contigo. ¿Pero a qué se debe este cambio repentino? ¿Qué ha pasado? ¿Ha ido mucho a la iglesia? Dijo, no, señor, no. Él dijo, he sido más o menos un vagabundo. Dijo, y hace unos 6 meses, anduve por el estado de Maine. Y añadió, estaba caminando por un camino solitario. Tenía hambre y me había quedado sin dinero. Y dijo, les alquilé a unos cortadores de pulpa. Y añadió, me dijeron, ¿podrías ayudar? Tenemos a una mujer de color lavando platos, o cocinando. ¿Podrías lavarle los platos? Y él les respondió, bueno, está bien. No me importa qué hacer. Quiero trabajar un tiempo. Y dijeron, te daremos de comer y te daremos mucho. 20 dijo, unas 2 noches después de haber estado allí, acababa de lavar los platos y estaba acostado en la cama, pensando. Entre su habitación y la de la anciana, había un lienzo colgado. Ella tenía una linterna sobre una caja. Dijo que oyó a 2 hombres afuera hablando. Y empezó a oír un ruido muy extraño, un ruido sordo y lastimero. Uno de los hombres le dijo al otro, esos leñadores corpulentos y fornidos. Jim, mejor bajemos a la cabaña, porque podríamos volarnos de la faz de la tierra en los próximos minutos. Dijo que le alarmó. Tenía la cabeza bajo las sábanas. Dijo que echó la manta hacia atrás y se preguntó, ¿qué podría estar pasando? Pero añadió, en unos minutos, los relámpagos empezaron a brillar en la ventana. Dijo que se levantó, miró por la ventana y dijo que uno de esos grandes tornados que azotan esa región serpenteaba entre los bosques un poco más adelante. Y se preguntó, ¿y si impactara aquí? 21 Y dijo, la tía anciana de la habitación de al lado tocó la lona y dijo, hijo, ven aquí. Dijo, tengo una linterna encendida. Dijo, entré en su habitación, me tomó de la mano y me dijo, jovencito, ¿eres cristiano? Dijo, no, señora, no lo soy. Bueno, dijo, mejor baja ahora mismo, porque en los próximos minutos, esta pequeña cabaña, si el huracán sigue por aquí, volará en pedazos. Dijo, se dejó caer junto a esa vieja caja de jabón. Y añadió, nunca había oído a nadie rezar con tanta serenidad.
Habló con alguien con quien ya había hablado antes. Y añadió. No parecía importarle que la cabaña se la llevara el viento. Pero dijo. De repente, las ramas empezaron a golpear la cabaña, los árboles se arrancaron de raíz y se derrumbaron. Y el ministro preguntó. ¿Rezaste? Él dijo. No, señor. Tenía demasiado miedo para orar. Dijo. No sabía que me llevaría a la siguiente caída. Pero solo dije una cosa. Señor, si tienes misericordia de mí, cuando salga de aquí, te conoceré como mi Salvador. Dijo. Para eso estoy aquí ahora. Porque no sé cuándo me tocará otra tormenta como esa. Y quería venir mientras estuviera en su sano juicio, y mientras pudiera pensar, y cuando pudiera orar, y cuando pudiera pensar por sí mismo, y conectar con Dios. 22 Creo que existe el arrepentimiento en el lecho de muerte. Pero no dependas de él, porque podría ser, he visto a muchos al borde del camino, destrozados, con cristales atravesados, y algunos con disparos y balas. Corría hacia ellos rápidamente y les decía, ¿eres cristiano? No, y no podía orar. No te arriesgues, porque ahora Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y es nuestro pronto auxilio en los problemas. Reflexiona sobre tus caminos ahora. Hace un tiempo, aproveché un pequeño viaje. Me acababa de casar. Vi a mi esposa sentada allí mirándome. Y nos acabamos de casar, e iba a llevarla de luna de miel. Habíamos ahorrado unas monedas, e iba a ir a las cataratas del Niágara. Y pensé que, ya que estaba tan cerca de las Adirondack, también podría cazar un poco. Así que la llevé conmigo a cazar. Y cuando estaba, la puse en un pequeño cobertizo. El guardabosques vendría al día siguiente, a la montaña Hurricane, en las Adirondack. Mi madre es de ascendencia india. Y yo creía que era demasiado leñador como para que me desviara. Así que le dije, mira, Meda, Billy estaba con ella entonces, tenía unos 5 años. Y le dije, su madre, ¿sabes? Ha muerto. Así que le dije, ten lista mi cena, volveré sobre el mediodía. Voy a bajar. Hay un oso usando esa ladera de la montaña, y voy a bajar. Bueno, seguí el rastro del oso y seguí adelante. Y crucé unas colinas más, y otras más. Y después de un rato, miré al otro lado y vi un ciervo enorme, justo lo que buscaba para ese otoño. Le disparé al ciervo y dije, mira, mira. Se acerca una tormenta. 25 Y si alguien ha cazado alguna vez y sabe lo que significa una tormenta en la montaña, mejor que se siente. Pero yo no podía sentarme. Tenía esposa e hijo. Y estaban en el bosque por primera vez en mi vida, en un pequeño cobertizo. Bueno, se morirían de frío. Bajaría a 10 grados bajo cero esa noche. Y si se acercaba esa tormenta, podría durar 2 o 3 días. Y mi esposa es la más cobarde que he visto en el bosque, y se moriría de miedo. Así que pensé que debía regresar. Así que preparé mi arma rápidamente. Me puse el abrigo. Y abrí un pequeño desagüe por el que había bajado. Y caminé. La niebla bajaba y el viento amainaba. Dije, bueno, ya sé cómo salir de aquí. Volveré directamente, cruzaré la ladera de la colina e iré directo al campamento. No está a más de 8 kilómetros de aquí. 26 Así que caminé y caminé. Y me pregunté, ¿dónde me desvié? Y de repente, me detuve junto a mi ciervo. Empecé de nuevo y volví al mismo sitio. Empecé de nuevo, yendo en cierta dirección, y volví al mismo sitio. Los indios lo llaman la caminata de la muerte. Caminas en círculo. Nunca saldrás de ahí. Así que, y llegué, sabía que había cruzado la montaña de alguna manera y me había metido en lo que llaman los gigantes. Era llano. Pero ¿por dónde podía regresar? ¿Cómo salía de ese círculo? Bueno, me puse nervioso. Y dije, espera un momento. Billy, eres demasiado buen leñador para estar perdido, hablándome a mí mismo. ¿Sabes cómo salir de aquí? Debes saberlo. Meda morirá, y Billy también. Y debes salir de aquí. Dije, claro. Sé cómo salir. Iré hasta aquí, daré un giro y pasaré. 27 Empecé a caminar. Y me puse más nervioso, y supe que estaba perdido. La niebla era casi tan baja como esa cortina. Y soplando por allí, solo nevando, niebla, viento, y sabía que iba a ser difícil salir de allí. Y empecé. Dije, ahora, al cruzar la montaña, el viento me daba de cara. Así que voy directo de vuelta con el viento. Y tenía el viento a mis espaldas. Si me daba de cara, y empecé así. Y cuando lo hice, escuché a alguien citar esta escritura, que me vino a la mente esta tarde. Dios es nuestro pronto auxilio en tiempos de angustia. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Bueno, seguí caminando. Y luego el ruido se hacía cada vez más fuerte. Oh,
Dije, me lo estoy imaginando. Dije, ahora sé que me estoy poniendo nervioso. Salmo 46, 1. Al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 28. Cuando alguien pierde el tiempo, le da fiebre. Entonces empieza a correr, pierde la cabeza, se cae por un precipicio o algo así y se mata. Y entonces supe que eso era lo que me estaba pasando, que me iba a dar fiebre, porque estaba pensando en mi esposa. Normalmente, habría encontrado un lugarcito, me habría metido en un bache, me habría comprado un puercoespín o algo así, y eso habría sido todo hasta que pasara la tormenta. Pero no podía pensar por ellos. Iban a morir. Y dije, tengo que llegar hasta ellos. Así que dije, me estoy poniendo nervioso. Así sabré que este es el camino. Voy directo por aquí. Y algo seguía diciendo, Dios es nuestro refugio, y Él es nuestro pronto auxilio en tiempos de angustia. Salmo 46, 1. Al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 29. Entonces dije, debo estar desmoronándome. Me estoy volviendo loco, porque lo oigo en mis oídos. Y dije, no puede ser. Voy por buen camino. Sé que estoy en lo cierto. Soy demasiado buen leñador para estar perdido. Seguí adelante. Dije, conozco el camino, y no estoy perdido. A veces a la gente le gusta engañarse así hoy en día uniéndose a una iglesia. No te engañes. Más vale que estés bien encaminado. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en tiempos de angustia. Y mientras caminaba, pensé, mira, sé que voy por mal camino, porque estoy volviendo por aquí otra vez, y me he dado cuenta de que estaba perdido. Oh, qué sensación tan horrible, estar perdido. Así que dije, reconozco, Señor, que no soy un leñador. Tendré que confiar en ti. Me quité el sombrero y me arrodillé sobre él. Dejé mi rifle junto al árbol. Y dije, Señor, estoy perdido. No soy digno de vivir. Pero ella y Billy sí. Los traje al bosque. No por mí, Señor, sino por ellos. Sácame de este bosque, Señor. Estoy perdido y no sé dónde estoy. Y solo tú puedes ayudarme. A finales de noviembre, esta tormenta podría durar días. Salmo 46, 1. Al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Me levanté, me saqué el sombrero y me lo puse. Dije, como cristiano, sé que seguiré esta dirección. Y seguiré. Y empecé a caminar. Y dije, esta es mi idea. Voy directo por aquí. Así es como siento que debo ir. Y al empezar a caminar, de repente, algo me atrapó. Quizás digan. Hermano Branham, acaba de pensar eso. No, no lo pensé. Lo sentí tanto que me di la vuelta. Y cuando me di la vuelta, debió ser Dios, pues la niebla se disipó lo suficiente como para ver que iba directamente desde Hurricane Mountain. Vi la torre detrás de mí donde se alojaba el guardabosques. Pero él no estaba allí en esa época del año. Iba directo a Canadá. 31, me giré rápidamente hacia donde veía la torre. Sabía que no podía moverme. Tuve que atravesar precipicios y todo para llegar. Pero al menos 10 o 11 kilómetros en esa tormenta, ¿qué podría haber disipado esa niebla sino la mano de Dios? Si alguien ha estado alguna vez en medio de una tormenta en las montañas, es tan densa que a veces apenas se ven las manos. Y durante kilómetros, se despejó solo por un instante. Y le había dado la espalda, pero algo puso sus manos sobre mí y me hizo girar para ver qué era. Él es un pronto auxilio en tiempos de angustia. Cuando me orienté, me quité el sombrero y dije, Dios, te he servido unos 10 años o más. Te serviré hasta la muerte. Guíame, Señor, hacia esa torre. Tenía que mantener mi rumbo. Así es. Cuando Dios te salva, tienes que mantener tu rumbo hacia el Calvario. No gires ni a la derecha ni a la izquierda. 32. Vi en la cima de esa montaña, una pequeña cabaña de guardabosques donde, y sabía que si llegaba allí, había una línea telefónica que bajaba unas 6 millas montaña abajo hasta el pequeño cobertizo justo donde estábamos, porque la cabaña estaba cerca del cobertizo. Todavía no estaba abierto. Él vendría más tarde a cazar conmigo. Bueno, sobre las colinas, subiendo por la roca de pizarra, resbalándome, cortándome. Oscureció, porque había estado caminando. Eran casi las 4:30 de la tarde. Y oscureció, y no pude ver más. La tormenta giraba y soplaba, y los animales corrían.
33 Tenía que caminar con la mano en alto, porque sabía que había clavado esa línea en el árbol justo a esa altura. Y sabía que si iba en la dirección correcta, mi mano finalmente tocaría esa línea. Y mantendría esta mano en alto, y la nieve caería, ventiscando y helando allá arriba en la montaña. Mi brazo estaría tan frío y entumecido. Y tendría que detenerme, poner mi rifle en esta mano para calentarlo, ponerlo debajo de mi abrigo, luego extender la mano hacia atrás para asegurarme de no cruzarlo. Levantar la mano de nuevo y comenzar a caminar. Cada vez más oscuro. Y se está poniendo, sabía que mi esposa estaría frenética. Finalmente, pensé que había perdido el camino. Y me detuve muchas veces. Pero después de un rato golpeé a algo. Me detenía, y era una rama. La tiraba. Era una rama. Levantaba la mano de nuevo y comenzaba de nuevo. Así se va al Calvario, con ambas manos en alto clamando por misericordia. Dios te guía. No sabes cómo me sentí cuando mi mano tocó algo. Tiré de él, y era el alambre. Sabía que podía aferrarme a ese alambre. Me llevaría a mis seres queridos. Qué sensación fue saber que Dios me había ayudado. Fue un alivio. Supe que estaba a salvo entonces. Pero no fue nada comparado con la emoción que sentí una noche cuando mantuve mis manos en el aire hasta que algo más tocó mi mano y mi corazón. Fue un alambre del Espíritu Santo que me dice que el final de este camino, mis seres queridos y mi Salvador, me esperan. Al reflexionar sobre mis caminos, no era un cazador. No era un leñador. Dios era mi refugio y mi fuerza. 35 Como el hijo pródigo, cuando estaba en la pocilga y volvió en sí. Empezó a reflexionar sobre su conducta, sobre cómo había tratado a su padre, sobre cómo había tratado a los demás. Y volvió en sí. Y mientras reflexionaba sobre su conducta, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, no soy digno de ser tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Mientras reflexionaba sobre su conducta, se dirigió a la casa de su padre. Era yo, el patriarca. No solo reflexionó sobre su propia conducta, sino también sobre la de sus hijos. Pensó esto. Cuando sus hijos e hijas salían de fiesta, dijo, quizás hayan pecado, y de todas formas ofreceré un holocausto por ellos. Pensó en la conducta de sus hijos. Job 1:5 Y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Lucas 15:18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. 36 Les digo, si más padres estadounidenses pensaran en el camino de sus hijos en lugar de enviarlos a estas fiestas de rock and roll, bailes y festejos, habría una nación mejor. Job dijo, si han pecado, ofreceré una ofrenda por ellos. Y cuando la tribulación lo azotó, pudo decir, sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Aunque Él me mate, en Él confiaré. Porque pensó en sus caminos, que Dios era un pronto auxilio en tiempos de angustia. Job 1:5 Y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Job 13:15 Aunque él me mate, en él esperaré, pero delante de él defenderé mis caminos. Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 37 Era el patriarca David. Cuando estaba sentado ante el profeta Natán, Natán le reveló sus propios pecados. Y cuando David empezó a reflexionar sobre sus acciones, que había tomado a su querido amigo Urías, a la bella Betsabé, su esposa. Y ella iba a ser madre. E intentó convencerlo de que viniera a vivir con su esposa para poder acusarla de que era su bebé, o, mejor dicho, decir que era hijo de Urías. Pero Urías, ese valiente soldado, siendo aún un prosélito, era gentil, hitita. Pero dijo, Dios me libre de descender con mi esposa y el arca de mi Dios al campo de batalla. Cuando cruce la línea entre esta vida y aquella, quiero estrechar la mano de Urías. Era un hombre de verdad. Dios me libre. Mis hermanos allá afuera y el arca de mi Dios en el campo de batalla, y yo ir a vivir con mi esposa y mis hermanos allá afuera. 2 Samuel 11:11 Y Urías respondió a David,
El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados sobre la haz del campo. ¿Habré de entrar en mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer? Vive tú, y vive tu alma, que no haré tal cosa. 38 David hizo que Joab lo llevara al frente de batalla y se retirara de él, y murió bajo el poder del enemigo al ponerse el sol, sosteniendo el escudo. Cuando el profeta Natán se lo reveló y le dijo: David, tú eres el hombre rico, David reflexionó sobre sus acciones, sabiendo que sus pecados no estaban ocultos ante Dios. Y esto lo llevó a vestirse de cilicio, y lloró amargamente en cilicio y ceniza. Claro, cuando piensas en tu camino. Fue Jacob, el patriarca, quien mintió y se convirtió en un hipócrita al robarle la primogenitura a su hermano. Había actuado con presunción durante mucho tiempo, pero comenzó a pensar en volver a casa. 2 Samuel 12, 7 Y Natán dijo a David: Tú eres aquel hombre. Así dice Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. 39 Puede que muchos aquí esta noche estén pensando en volver a casa. La vejez los está alcanzando. La enfermedad los tiene bajo control. Mejor reflexionen sobre sus caminos antes de llegar allí. Y mientras Jacob iba de camino con su esposa e hijos, oyó un mensaje. Esaú con un gran ejército venía a su encuentro. Y empezó a reflexionar sobre sus caminos, como lo había hecho con Esaú, engañándolo. Y eso lo llevó a orar toda la noche. Luchó con el ángel del Señor. Confío esta noche en que hombres y mujeres, niños y niñas que han descuidado el bautismo del Espíritu Santo, no saben lo cerca que están de casa. Confío en que se propongan en su corazón luchar con el ángel del Señor y no lo dejen ir hasta que sean bendecidos. Génesis 32, 24 Y Jacob se quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 40 Cuando el ángel del Señor tocó a Jacob, su andar cambió. Era un cobarde corpulento y elegante por un lado, pero un príncipe cojeando por el otro. Caminas diferente. Y piensas diferente. No tuvo miedo de encontrarse con Esaú entonces, porque había luchado con el ángel. Reflexiona sobre tus caminos. Era Moisés quien vivía en paz, casándose con Séfora, la hija de Madián. Y mientras pastoreaba las ovejas, un día, en la ladera del desierto, por un sendero familiar, recorría las ovejas en paz. Israel estaba en cautiverio. Reflexionaba sobre sus caminos. Este no es mi trabajo como pastor de ovejas. Dios me llamó a ser predicador. ¿Cómo sé que esta noche no le estoy predicando a un Moisés que está allá en una fábrica de acero, aquí en la fábrica de pulpa, o allá conduciendo un camión en algún lugar, que Dios no te ha comisionado para salvar almas? En lugar de hacerlo, tienes un trabajo para ganarte el pan de cada día, viviendo cómodamente, y miles de almas yendo a la destrucción. Génesis 32, 25 Y cuando vio que no podía con él, tocó en el encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Génesis 32, 31 Y cuando pasó de Penuel, le salió el sol, y cojeó sobre su muslo. 41 ¿Cómo sé que no le estoy predicando a un hombre o una mujer llamados al campo misionero, y sin embargo, estás vendiendo esa primogenitura por un bocado de pan? Reflexiona. Reflexiona sobre tus caminos. Mira qué te aportará, qué prosperarás con ello. Si ganas el mundo entero y pierdes tu alma, ¿qué has hecho? Reflexiona sobre tus caminos. Y mientras Moisés comenzaba a reflexionar sobre sus caminos, soy un asesino, soy un cobarde. Dios me llamó a ser predicador. Nací de un modo peculiar. Me escondí entre los juncos. Nunca olvidaré la historia de mi madre cuando me dijo que Dios me había llamado. Tenía el mensaje en el corazón. Pero tenía tanta teología en mí, que intenté hacerlo a mi manera. Pero aún así, hay un Dios en alguna parte, o nunca me habría perdonado la vida. Mientras reflexionaba sobre sus caminos, miró a un lado y vio una zarza ardiente que le respondía: Dios, ten piedad. Mateo 16, 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganaré todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo, y perdiere su alma? Lucas 9, 25 Porque ¿qué aprovecha al hombre, si ganaré todo el mundo, y se pierda a sí mismo, o sea echado fuera? 42 Hay una zarza ardiente aquí esta noche para responder a cada hermano que se aleja del llamado de Dios. Piensa en tus caminos. El Espíritu Santo está aquí para sanar a los enfermos, mostrando señales, prodigios y milagros. Muchos de ustedes han querido ser cristianos. Muchos de ustedes han querido hacer algo por Dios.
Y lo han descuidado por la tinaja, por un trabajo allá en una fábrica. Algunas de ustedes, mujeres, deberían estar en casa con sus hijos, leyéndoles la Biblia. Consiguieron un trabajo allá para ganar $1 extra. ¡Qué vergüenza! Dios les dio un trabajo. Criar a sus hijos. Enséñenles las cosas de Dios. Es la verdad. Piensa en tus caminos, mujer. ¿Qué harán esos $? Sonarán como los de Judas Iscariote. Piensa en tus caminos y vuelve tus pies a sus testimonios, a su sangre, a su gracia, a su oferta. Al pensar en mis caminos, dijo David, volví mis pies a tu testimonio. Claro. Piensa en tus caminos mientras caminas. Salmo 119, 59. Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. 43. Fíjense. Moisés reflexionó sobre sus caminos y se volvió hacia los testimonios del Señor. Dios lo bendijo y lo llamó, renovó su voto, cumplió todas sus promesas y lo convirtió en un gran libertador. Puede que haya un alma a la que Dios los haya llamado a salvar, pero no lo están haciendo. ¿Cómo saben quién es esa alma? Miren a la pequeña lavandera de Kentucky, creo que era, que tenía un llamado en su corazón para tener un avivamiento en el pueblo, allá por los primeros días del metodismo. Y cuando lo hizo, alquiló un viejo establo. Lavó ropa hasta que consiguió suficiente dinero para alquilar el establo. Lo limpió, puso su propio lavadero, llevó algunos tratados. Contrató a un viejo predicador para que viniera a predicar. El viejo siervo del Señor vino esa noche a predicar con la misma valentía. Cada vez que veían un tratado, lo tiraban al suelo y se iban. Ella estaba llorando. Empezó a moverse. Dijo, no sé qué hacer, Señor. 44. Y un niñito mayor, con el pelo largo hasta el cuello, con los tirantes de su papá y unos pantalones vaqueros viejos, se acercó y dijo, mujer, ¿qué estás regalando? Ella respondió, cariño, es un folleto. Dijo, no sé leer. Dijo, habrá una pequeña reunión allí esta noche en cierto viejo establo. Y esa noche, cuando se hizo el llamado, las puertas estaban abiertas. El anciano predicador y la mujer eran los únicos allí. Se levantó para predicar el mensaje que ardía en su corazón. Después de un rato, ese niñito mayor de pelo largo entró tambaleándose en el edificio. Esa noche, se acercó al altar. No recuerdo, creo que fue Dwight Moody quien envió 1.000.000 de almas al Calvario. Aleluya. 45. ¿Cómo sabes que Dios no te ha llamado, y que estás perdiendo esas bendiciones de Dios solo por orgullo y por tratar de actuar como los demás? Prefiero vivir en un pajar, beber agua de rama, comer galletas saladas y permanecer en el llamado de Dios, que comer pollo 3 veces al día, vivir en un palacio y tener que perderme las cosas que son eternas y santas. Piensa en tus caminos mientras vas. Aleluya. Sí, Él es Dios. Piensa. Mientras pensaba en mis caminos, ¿qué vas a hacer, señorita bonita, esta noche? Por aquí en algún lugar, con las mejillas pintadas, piensa que eres algo. Un día de estos, esa pequeña forma tuya se pudrirá y enmohecerá en la tierra. ¿Dónde estará esa alma entonces? Piensa en tus caminos. ¿Y qué hay de ustedes, los sabelotodo? Ustedes, hombres y mujeres, que se creen más inteligentes que los demás. ¿Sabían que Dios hizo el Evangelio tan claro que ni siquiera un necio debería errar? Reflexionen sobre sus caminos. Piensen en Jesucristo, a quien llamaron loco para traerles este mensaje de salvación. Piensen en los apóstoles que sellaron su testimonio, salieron de todo tipo de grandes iglesias y fueron llamados herejes. ¿Son ustedes mejores que ellos? No, ni por asomo. No son mejores que ellos. Reflexionen sobre sus caminos y dirijan sus pies al Calvario. El único remedio que Dios tiene para la salvación es el Calvario. Lo único que Él tiene. 47. Fue Pedro, al oír al gallo cantar 3 veces, que reflexionó sobre su proceder. Pues Jesucristo le había dicho que tal cosa sucedería. Y al ver que la promesa de Jesús se cumplía, reflexionó sobre su proceder. Y salió y lloró amargamente. Para algunos de ustedes aquí esta noche, y quizás en el terreno, para algunos de estos que piensan que esto es un grupo de santurrones, que creen que la salvación de Dios es un fanatismo, y ven cumplirse, noche tras noche, lo mismo que dijo nuestro Señor. Se dará una señal de que es posible que me vaya, y enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando Él venga, dará testimonio de mí. Y en los últimos días, aparecerá la señal de Sodoma. Reflexionen sobre su proceder mientras observan y comprenden lo que dijo Jesús. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 26, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Mateo 26, 75. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 22, 34. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22, 60. Entonces Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él aún hablaba, cantó el gallo. Lucas 22, 61. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas 22, 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 48. Y ven que la homosexualidad va en aumento. Ven las señales aparecer. Ven al ángel del Señor, el mismo que estuvo en Sodoma, obrando entre nosotros esta noche. Se le llama el Espíritu Santo, el que Jesús envió en su lugar. Jesús no puede estar aquí en forma corporal, pero envió al Espíritu Santo para que tomara su lugar y hiciera las mismas obras que él. Piensen en sus egoístas caminos. Piensen en ese montón de credos a los que sirven en lugar de servir al verdadero Dios vivo. El que no nazca de nuevo, no verá el reino de Dios. Piensen en sus caminos. O, puede que sean doctores en teología. No sé qué sean. Pero si están perdidos, mejor piensen en sus caminos, porque llegará el día. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 49. Fue cuando el sumo sacerdote le contó las 30 piezas de plata a Judas. Al oír el tintineo de la plata, Judas reflexionó sobre su proceder, tomó una cuerda y se ahorcó. Fue el soldado romano quien, al estar allí y ver la puesta del sol al mediodía, vio las rocas resonar entre las montañas. Oyó a alguien decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se clavó la lanza en el corazón y vio fluir agua y sangre. Al ver eso, reflexionó sobre su proceder y cayó rostro en tierra, gritando: verdaderamente, ese es el Hijo de Dios. Reflexionó sobre su proceder al ver lo que había hecho. Mateo 27, 54. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Lucas 23, 34. Entonces Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echando suertes. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 50. Piensa en lo que has hecho. Observa la maldad. Mira cómo has rechazado a Cristo. Has querido ser un verdadero cristiano. Has querido ser lleno del Espíritu Santo. Has querido llegar algún día, pero tu intención nunca te llevará allí. El infierno está lleno de buenas intenciones. Hermano, cuando reflexiones sobre tus caminos, haz lo mismo que el soldado romano. Clama a Dios y di: verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Y volveré mis pies a sus testimonios. Viviré para aquel que muere por mí. Salmo 119, 59. Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Mateo 27, 54. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. 51. Mientras ves al Espíritu Santo moverse, obrando grandes señales y maravillas, piensa en tus caminos. Cuando veas la última señal que Dios dijo que sucedería, que Sodoma estaba antes de ser destruida. Cuando veas eso, piensa en tus caminos. Piensa en lo que estás haciendo. Si eres cristiano, piensa en la vida que estás viviendo. ¿Estás viviendo sin reproche? ¿Estás haciendo las cosas que agradan a Dios? ¿No tiene tu corazón condenación? Si eres pecador, tiembla bajo el poder de Dios y ven al altar.
Si has estado pensando en tus caminos mientras he estado predicando, si Dios te ha convencido de que estás equivocado, entonces puedo decirte una cosa. Puedo presentarte algo que está aquí esta noche. Porque hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel, donde los pecadores se sumergieron bajo el río, perdiendo toda su mancha de culpa. Ese ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día, después de haber visto la señal de que era el Hijo de Dios. Allí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Desde que por la fe vi ese arroyo que tus heridas fluyentes sanaban, el amor redentor ha sido mi lema, y lo será hasta que muera. Entonces, con una canción más noble y dulce, cantaré tu poder para salvar, cuando esta pobre lengua balbuceante y tartamuda yace silenciosa en la tumba. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 52. Ay, Dios mío. Hay lugar en la fuente para cada uno de ustedes. Reflexionen sobre sus caminos. Y recuerden, mientras estén en su sano juicio, mientras estén aquí esta noche, reflexionen sobre sus caminos y acepten a Jesucristo mientras oramos. ¿Habría alguien aquí que tuviera el valor, que está reflexionando sobre sus caminos, antes de orar, que levantara la mano y dijera: recuérdeme, hermano Branham, mientras ora? He estado reflexionando sobre mis caminos. No son simplemente lo que deberían ser. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Eso es bueno. Afuera, ahora, puedo ver sus manos, allá atrás, sobre la oscuridad. 53. Levanten la mano. Mantengan la cabeza inclinada. Levanten la mano y digan: hermano Branham, recuérdeme, oh Dios. Señor, no le estoy levantando la mano al hermano Branham. La levanto hacia ti. Pero quiero que ore por mí. Creo que ha dicho la verdad. Debemos reflexionar sobre nuestros caminos. Que Dios lo bendiga, Señor. Y mientras reflexionaba sobre mis caminos, volví mis pies hacia tus testimonios. Oh Dios, ten piedad de mí. ¿Habría alguien más que levantara la mano y dijera: soy cristiano, hermano Branham, pero sinceramente, he estado reflexionando sobre mis caminos? Los campos misioneros y todo está abierto. Y aquí estoy, sentado aquí sin hacer nada al respecto. Estoy trabajando en una fábrica solo para ganar unos dólares más. Estoy haciendo, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Sus manos están levantadas por todas partes. Que el Señor lo bendiga. Que Dios lo bendiga por todos lados. Paso mi tiempo aquí intentando ganar algo de dinero extra o algo así, y las almas se están muriendo. Y la verdad es que ni siquiera, no hago lo correcto ante Dios. Ni siquiera gasto bien mi dinero. Lo doy por cosas del mundo. Oh, vengan sin dinero, sin precio, allí a esta fuente llena de sangre. Cientos de manos se han levantado. ¿Hay otra ahora antes de cerrar para la oración? Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a la niña. Que Dios los bendiga, cariño. Que Dios los bendiga, hermano. Que Dios los bendiga, hermana. Salmo 119, 59. Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. 54. Una dulce niñita, hace unos minutos, al entrar por la puerta, vino y me dijo: me llamo Karen. Dijo: mi mamá y mi papá bajaron. Dijo: tengo verrugas por todas las piernas. No me pidió que rezara por ella. La cargué en brazos. Oré a Dios. Le dije: cariño, esas verrugas te van a salir. Me miró con sus ojitos de bebé y dijo: gracias, Señor. Una niñita. Dices: esa niña que levantó la mano entonces, no sabe. Sí, lo sabe. Es el Espíritu Santo el que está aquí, quiere llevar a la niña a la fuente mientras es pequeña, y su pequeña conciencia no está cauterizada con el viejo rock and roll, las revistas de historias reales y la inmundicia del mundo. Que se sumerja en la corriente esta noche, que se deshaga de toda la culpa. Está reflexionando sobre sus caminos. 55. Querido Padre Celestial, al final del mensaje, te traigo a estos que han levantado la mano. Son los trofeos del mensaje. Vienen con sencillez. Simplemente levantaron la mano. Está escrito en la Escritura: todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia, todos los que serían salvos. Y ruego, amado Dios, que tus palabras resuenen así en sus oídos ahora mismo y en sus corazones. Sabemos que nuestro Señor dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí.
A veces, en nuestros extraños mensajes, pensamos, ¿para qué lo hicimos? Y entonces vemos a pecadores levantar la mano. Entonces sabemos que es nuestro Padre obrando. Sabemos que Dios ha ordenado que vengan. Y vendrán, porque Jesús dijo que lo harían. Luego dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Al que oye mis palabras, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 56, y a predicarlo, Señor. Y cree en el que me envió, es decir, en Dios Padre, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Algo les dijo a estas personas que levantaran la mano. Cuando lo hicieron, fue un espíritu el que les habló y les dijo, se equivocan. Levanten las manos. Rompieron todas las reglas científicas. Levantaron las manos. La ciencia dice que la gravedad las sujetará. Esto demuestra que hay un espíritu en ellos que podía romper las leyes de la gravedad y levantar la mano. El mismo Dios al que la levantaron estaba allí para poner su nombre en el libro de la vida del Cordero. Lo creo, Señor. Recíbelos. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 57 Quizás no pueda estrecharles la mano en esta vida, pero allá en el otro lado, cuando se predique el último sermón y se cierre la Biblia por última vez, y mis labios sean sellados en la muerte, mis ojos cerrados, y esperaré hasta mundos desconocidos, allá junto al trono junto al árbol perenne. Permíteme encontrarlos, Señor, estrecharles la mano allí, y que digan, fue en Chautauqua esa noche, ese viernes por la noche, que levanté mi mano y lo sentenció para siempre, hermano Branham. ¡Qué alegría estar aquí! Señor, que así sea. Te los presento como trofeos de la reunión. En el nombre de Jesucristo, guárdalos, Padre. Amén. Que el Señor te bendiga. Tengo muchos enfermos por quienes orar. Me gustaría hacer el llamado al altar. Pero te doy mi palabra de que, inmediatamente después de esta línea de oración, subirás al altar. Quédate aquí después de que termine la línea y di, estoy tan contento esta noche de haber aceptado a Jesús como mi Salvador. Y haz algo. Regresa a la habitación, ora y da gracias a Dios por ello. Piénsalo ahora. Ahora, ¿qué eran esas tarjetas de oración? Él repartió las tarjetas de oración ayer, creo que dijo eso. Y no sabía si todavía, no sé si lo pensó o no, pero en fin, repartimos las tarjetas de oración, eran de la clase A, y las recogí anoche. 59 Ahora, queremos alinearlos de esta manera. Y queremos que todos sean muy reverentes. Es un poco temprano, pensé. Pero ahora, vamos a... No puedo decir que lamento haberlos retenido. El Espíritu Santo, son una audiencia tan maravillosa para hablar, simplemente no puedo contener, no sé cuándo parar. Es simplemente bueno. Y siento que eso alimenta mi propio espíritu. Cuando estoy predicando, me siento bien y fuerte. Las líneas de oración me quebrantan. Verán, eso me quita. Esto me edifica. 60 Así que el Señor los bendiga. Crean ahora. Y todos permanezcan en sus asientos, sean muy reverentes por unos minutos. Llamaremos a estas personas y oraremos por ellas. Ahora, ve. Dijiste del 1 al 50. Del 1 al 50. ¿Quién tiene la tarjeta de oración B número 1, levante la mano? Rómpete el brazo. Entras corriendo y dices, doctor, cúrame el brazo. Tengo que terminar mi trabajo aquí. Estoy clavando unos clavos y me rompí el brazo. Cúralo rápido. Tengo que terminar esas tablas de la casa. Pues él diría, necesitas sanación mental. Bueno, es cierto. Él no puede sanarlo. Él puede colocar el hueso mientras Dios sana. ¿Cuántos saben que eso es correcto? Si tienes apéndice, eso es grave. El médico puede extirparlo, pero no puede sanarlo. No puede sanar. Dios es el único creador. ¿Cuántos saben que Dios es el único creador? 61 Ahora, el diablo no puede crear. El diablo puede pervertir lo que Dios ha creado. ¿Qué es la injusticia? ¿Es la justicia pervertida? ¿Qué es una mentira? ¿Es la verdad pervertida? ¿Qué es un adulterio? Es un acto que Dios da a los hombres y mujeres para vivir con rectitud, y se usa mal. Eso es adulterio. El mismo acto, de manera incorrecta. Vean, eso es adulterio.
La justicia, la injusticia es la justicia pervertida. 62. Estas tarjetas se repartieron ayer. Muy bien. B, 1 al 25, luego 25 al 50, ¿fe cuántos saben eso? Es fe. Entonces sin fe, no podrías ser sanado. Tienes que tener fe. Bueno, ¿fe en qué? Fe en una obra terminada que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. ¿Cuántos creen eso? Bueno, entonces en cuanto a la sanidad se refiere, ya está terminada cuando Jesús la terminó en el Calvario. ¿Es correcto? Levanta la mano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solo que lo creas. No tienes que venir a una de estas reuniones. Ni siquiera necesitas que nadie ore por ti. Lo único que tienes que tener es fe para creerlo. 63. A veces, Dios es un Dios bueno. Oral Roberts dice que es un Dios bueno. Y es cierto. Es un Dios bueno. Y, sin embargo, es más que un Dios bueno. También es un Dios de ira. ¿No creen que es demasiado bueno ahora, que no cumplirá su palabra y los excusará? Nunca lo hace. Su santidad requiere que sea justo. Es un Dios justo además de un Dios bueno. Es bueno, pero también exige justicia. Y su ley requiere que sea justo. Debe cumplirla. Entonces, Él también es un Dios de ira. Y ahora recuerden, y si no creen en mi palabra, o yo no creo en la suya, eso lo resolvería. Pero no Dios. Dios envía dones a la iglesia para asegurarse de que todos estén sin excusa. Algunos de esos dones son, bueno, hay 9 dones espirituales que se dan en cada cuerpo local. ¿Cuántos creen eso? 1 Corintios 12. Esto incluye el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, los dones de profecía, el discernimiento y todos los demás, sabiduría, conocimiento y dones de sanidad. Y todo eso se integra al cuerpo local. 1 Corintios 12, 8. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 64. Y luego hay 5 oficios ministeriales. ¿Cuántos creen eso? Claro. Y esos son primero, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Cuántos lo saben? Ahora bien, ¿cómo se puede decir que hay un pastor o un evangelista sin decir que hay un profeta? ¿Cómo se puede decir que hay un profeta si no hay un apóstol? Mira, a algunos les gusta decir, hay pastores, evangelistas y maestros, pero no quieren decir profetas. El mismo Dios dijo maestros y evangelistas, dijo profetas. Él cumple su palabra. No la cortamos con navaja, solo la predicamos. De eso se trata, Dios es quien cuida de su propia palabra. ¿No lo creen? Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. 65. Ahora bien, un profeta y el don de profecía son dos cosas diferentes. ¿Cuántos lo saben? El don de profecía obra a través de la iglesia. Un profeta nace profeta. Jeremías nació profeta. Incluso antes de formarse en el vientre de su madre, Dios lo hizo profeta, lo ordenó profeta sobre las naciones. Juan, 712 años antes de nacer, Isaías lo vio, la voz del que clama en el desierto. Jesucristo era la descendencia de una mujer del jardín del Edén. No podía ser otra cosa que Jesucristo, el Hijo de Dios. Moisés nació profeta. Los profetas no se hacen. No se trata de imponer manos ni dar dones, es algo que Dios da. Dios ha puesto en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas. Otros son dones locales que se incorporan a la iglesia. Ahora bien, creemos que el Señor está con nosotros y hará estas cosas por nosotros. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Isaías 40, 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 1 Corintios 12, 28. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 66. Ahora, Jesús, una vez en su ministerio, ahora, él tenía la plenitud de la deidad corporalmente morando en él.
¿Cuántos saben eso, el espíritu sin medida? Tenemos el espíritu con medida. Pero si el espíritu de Dios está en mí, lo mismo estaba en ellos, en él, en ti, funcionará de la misma manera. Es el mismo espíritu, pero no tan abundante. Es el mismo espíritu, no tanto. Tal como una cucharada de agua del océano. Son los mismos químicos en la cucharada que hay en todo el océano, pero no tanto. Él lo tenía sin medida. Nosotros lo tenemos con medida. Toda la plenitud de Dios estaba en él. Dios estaba en Cristo, él mismo, reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora, los 50 y... Muy bien. De acuerdo. Juan 3:34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. 2 Corintios 5:19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 67 Una vez había una mujer en la reunión. Diríamos que no tenía una tarjeta de oración. Tenía un flujo de sangre y no podía acercarse a Jesús. Había demasiada gente a su alrededor. Todos lo apretaban, lo abrazaban y griega. Como diríamos, buenos días, reverendo o rabino. Qué alegría tenerlo hoy en nuestra tierra. ¿Cómo está? Deme un abrazo. Permítame darle una palmadita en el brazo. Todos, y la mujercita vio que no podía acercarse a él, así que gateó hasta tocar el borde de su manto. ¿Correcto? Ahora bien, el manto palestino colgaba suelto. No sabría si tocó mi abrigo o el suyo. Y un manto palestino tenía una prenda interior y una prenda suelta, una túnica, encima, y ella solo tocó el borde, porque se dijo a sí misma, si puedo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Correcto? Seré sana. Ella no tenía ninguna escritura que lo respaldara, pero lo creyó. Así que tocó su manto. Y se escabulló entre la multitud, quizás así, y se sentó, o se levantó, o lo que fuera. Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Todos respondieron, yo no. Y Pedro lo reprendió. En otras palabras, diría algo como, Señor, ¿de qué hablas? ¿Quién te ha tocado, si se están amontonando para tocarte? Él dijo, pero percibo que me he debilitado. La virtud se ha alejado de mí. Mateo 9:20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9:21 Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Marcos 5:28 Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:29 Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:31 Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Alguien lo tocó con un toque diferente. Ese es el tipo de toque del que queremos hablar por un momento. No como estrechar la mano o poner tu nombre en el libro, sino un toque que él puede sentir. Esa mujercita tenía una necesidad. Y él miró a la audiencia. ¿Cuántos saben que él tenía el espíritu de discernimiento? Claro, sin medida. Pero él no lo sabía. Si lo hubiera sabido, habría dicho la verdad. Él es Dios y no podía hacer otra cosa que decir la verdad. Pero él no sabía quién lo hizo. Pero Dios estaba en él. Y miró a la multitud hasta que encontró a la mujercita. Le dijo que su fe había sanado su flujo de sangre. Y ella sintió, y dentro de sí misma, que el flujo de sangre había cesado. ¿Es correcto? Mateo 9:22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:34 Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz.
69 Ahora, la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees eso? Dice el Nuevo Testamento que Él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es cierto? Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Muy bien. Entonces, si Él es el sumo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, y si lo tocaras, ¿cómo actuaría si es el mismo sumo sacerdote? De la manera en que actuó la primera vez. Dios no puede actuar de otra manera que como lo hace la primera vez, porque Él es infinito. Él es infinito. Nosotros somos finitos. Cometemos todo tipo de errores, pero Dios, no Él. Todo lo que Él hace una vez es perfecto para siempre. Él es Dios. Él no puede cometer un error y ser Dios. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 70 Entonces la mujer lo tocó, y él se volvió y le dijo: Si Él es el mismo Dios esta noche que entonces, el mismo sumo sacerdote que ahora, en esta hora, puede compadecerse de nuestras debilidades, actuaría de la misma manera. Ahora, Él ha ascendido a la gloria. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. La vid no da fruto. El pámpano da fruto. ¿Es cierto? El fruto no se obtiene de la vid, se obtiene de la rama. Pues bien, si nosotros somos los pámpanos y Él es la vid, entonces Él proporciona la energía, que es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo proviene de Él, actuará como Él. Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 71 Ahora, ¿cuántos hay ahí? ¿Hay alguna tarjeta de oración entre el público? ¿Alguien tiene una tarjeta de oración en algún lugar del público? No es una tarjeta de oración. Para que lo vean, no necesitan una tarjeta de oración. Tienen que tener fe. La fe es la victoria. La fe es lo que Dios busca. Solo tengan fe. Solo crean, todo es posible. Ahora, cada uno de ustedes que esté enfermo y no tenga una tarjeta de oración, ¿creen que tienen suficiente fe para tocar el borde de su manto en gloria esta noche? ¿Lo creen? Levanten la mano, todos a su alrededor, en todas partes. Marcos 9:23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 72 Bendice a esa niñita. Una niñita, ¿es tu hija, Señor? ¿Está enferma? De acuerdo. ¿Crees que Dios puede revelarme qué es la niña? ¿Si puede tocar el borde de su manto? Si lo es, sabrás si es verdad o no. No te conozco a ti, la niña. Nunca te he visto. Solo estás sentada ahí. ¿Crees? ¿Cuántos en la audiencia creerán? Esa es una bebé, solo una niñita. Está sentada ahí, con ambas manitas levantadas saludándome, sus ojitos mirando. Ahora, supongo que hay algo mal con la niña. No lo sé. Dios puede revelarlo. ¿Lo aceptarás, hermana? ¿Todos ustedes? Gracias, cariño. Si eres espiritual, y Dios te abre los ojos, mira, colgando a unos 2 pies sobre esa niña allí. ¿Ves esa luz? Ahora, aquí está. Viene una visión. Es algo sobre ella. Es un problema del corazón. Veo a un médico revisando su corazón. Tiene un problema cardíaco. Si es así, que la madre levante la mano. Pon tu mano sobre la niña. Satanás, en el nombre de Jesucristo, estás expuesto. Tu engaño ha terminado. Sal de esa niña en el nombre del Señor Jesús. Nosotros, la Iglesia del Dios viviente, te conjuramos por Jesucristo que dejes a la niña. 73 Ahora, ¿cree? Tenga fe en Dios. Ese hombre sentado ahí, cabizbajo, orando, con esa artritis, ¿cree que Dios lo sanará, Señor, y lo pondrá bien? Sentado ahí en el borde del asiento, corpulento y con camisa blanca, ¿cree que Dios le quitará esa artritis? Eso es por lo que estaba orando. Si es así, levante la mano. Muy bien. Ahora, vaya a casa y que se recupere. Jesucristo lo sana. ¿Lo cree? Tenga fe. Que alguien más ore. Tenga fe en Dios. No dude. 74 Una señora sentada ahí atrás mirándome. Estás orando por alguien más. Es tu hermano. Tiene polio. Si es así, ponte de pie por él. No te conozco, y tú no me conoces. Si es así, levanta la mano. Pero tú, ahí está. Estabas orando por él. Si es así, mueve la mano.
El Dios que te escuchaba me ha hablado y tocaste su manto. Ese es el Espíritu Santo obrando de la misma manera. Ve y cree con todo tu corazón, y lo dejará. ¿Crees? Algo sucedió justo en ese momento. Algo más golpeó aquí mismo. Oh, aquí está. Es una mujer sentada aquí, orando por uno de sus seres queridos que está paralizado. ¿Crees que Dios lo sanará? Muy bien. Puedes ir a casa y creer con todo tu corazón. Lo encontrarás así. Amén. 75. Tengan fe en Dios. No duden. ¿Qué hay de la gente de esta sección? Ustedes creen, ustedes sin, esta es una línea de discernimiento. Solo voy a orar por estas personas. Esto es discernimiento. Tengan fe en Dios. No duden. Crean con todo su corazón. Aquí, esta mujer sentada aquí, un poco corpulenta. Tiene problemas con los ojos, ¿verdad, hermana? Se están deteriorando. Y además, le dijo que tenía problemas con el hígado. Si es así, levante la mano. El doctor, ese tipo corpulento, muy bien. Vaya a casa y que se recupere. Jesucristo la sana. Amén. 76. ¿Creen? Reflexionen sobre sus caminos ahora. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dijo, como en los días de Sodoma, cuando el ángel del Señor descendió en carne humana y discernió, y dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa? Y ella se rió detrás de él, en la tienda, para sí misma. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? Reflexionen sobre sus caminos ahora. Estén bien con Dios. Ahora bien, esta fila de oración de allá, todos ustedes son desconocidos para mí, hasta donde sé. ¿Pero creen que la unción del Espíritu Santo está sobre mí ahora, como su siervo? ¿Lo creen, a lo largo de toda la fila de oración? Ahora bien, si lleváramos el discernimiento a esta fila, se necesitaría, o, simplemente no podría terminarlo esta noche. ¿Pero creerán si oro con todo mi corazón, la oración de fe por ustedes? ¿Creerán todos con todo su corazón que sanarán? ¿Lo creerán, cada uno? ¿Lo creerán? Muy bien. Ahora, oremos por ellos. Génesis 18, 9. Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 77. Señor, no solo a estos, sino también a los que están en la audiencia, que tu espíritu continúe sobre esta audiencia y sane a los enfermos y afligidos. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Ahora, ustedes en sus sillas de ruedas, camillas, miren hacia acá y crean con todo su corazón. Piensan que su caso es muy grave, pero no lo es. Solo se necesita fe, no más fe que para sanar un dolor de muelas. Si tan solo lo creen, que sea una fe verdadera. Créanlo. Ahora, para que la unción me regrese, quiero simplemente tomar, tal vez solo tome su mano un minuto. Mejor tomo eso como una visión. 78. Mire. ¿Cree que soy su siervo? Se da cuenta de que está muy enferma. Tiene cáncer. Mire, señora. Ha ido al médico. Está muy nerviosa. Y fue al médico para que le extirparan algo. Está en su espalda, y le dijeron que era un lunar maligno, que no sana, que sigue creciendo. Sigue siendo cáncer. Déjeme su mano un momento. Mire, se nota. ¿Ve cómo está esa cosa en mi mano? La quitaré y le pondré esta otra mano. Ya no está ahí, hermana. Por la gracia de Dios y por su espíritu, puedo hacer que la deje. Pero que se quede o no, eso depende de usted. Si pudiera verlo y desaparecer, porque no puede vivir mucho, eso va directo a su columna vertebral, ¿ve? Y simplemente se la clava. Entonces, si pudiera verlo en su mano, ¿aumentaría su fe? Eres joven, y no te queda mucho tiempo si Dios no te ayuda. Ahora, por favor, no pienses que esto es solo algo, esta mujer es peor de lo que realmente cree. 79. Sea cual sea la visión, sé que es algún tipo de poder que es, ahora, estás mirando mi mano. ¿Ves cómo se hincha? ¿Ves todas esas cositas blancas correr sobre mi mano? Es como una vibración, como un BRRR, 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 porque el Espíritu Santo está en ti, y la muerte está en ti. Y la vida y la muerte no pueden asociarse. Ahora, mira, hay tanta vida en esta mano como tú estabas en aquella. Pon esa mano. Ahora, no está ahí, ves, no está ahí ahora. Ahora, soy tan humano como tú. Pero mira, fue su promesa.
tu mano derecha, que mantengas tu mano derecha, que crees que te digo la verdad, mi mano a Dios, a mi corazón, ahora, pon tu mano ahí y observa. Pon tú, ahora, mira aquí. Ahora, ves que hay algo pasando ahí, no es así, ves, algo antinatural. 80 ahora, inclinemos nuestras cabezas un momento. Esta pobre mujercita, en serio. Querido Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que la sanes. Deja que tu espíritu se mueva. Ella está observando mi mano para ver si esas vibraciones se detienen. Ella ve mi mano hinchándose, oscureciéndose, y viendo que hay algo sucediendo. Ayuda, oh Señor. Que el enemigo la deje en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Ahora, un momento. Nunca he mirado, pero sigue igual que antes. No la dejó. No cambió, ¿verdad? Se mantuvo igual. Ahora, no le pedimos milagros a Dios. No está bien pedirle eso a Dios. Y recuerda, ahora, ves que algo le está sucediendo a mi mano. Ahora, cuando retires tu mano, simplemente retira tu mano. Observa. ¿Ves cómo vuelve a su lugar? Ahora, cuando ponga mi mano sobre ella no actúes así, y tu otra mano no actuará así. Ahora, simplemente vuelve a colocar la mano ahí, y ahí va otra vez, mira, estás mirando eso. Si es así, levanta la mano para que el público pueda verla. Puedes verla tú mismo. Ahora, pongo mi mano sobre este escritorio aquí mismo para que puedas verla. No es la posición donde colocas la mano. En cualquier lugar es igual. Es así. Estás mirándola directamente. 81 ahora, Jesús dijo. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, todos ustedes ayuden. Mantengan su fe en Dios. Ahora, cuando salga, regresará si no hay fe para enfrentarlo. Porque cuando un espíritu inmundo sale del hombre, camina por lugares secos y regresa. ¿Entienden? Pero si lo ven salir de allí, entonces saben que sanarán. Lo creerán, ¿verdad? Les animará, porque han pasado por un momento terrible con esto. Señor Dios, no pedimos milagros. Pero tú los prometiste, Señor. Y que esta audiencia, y esta mujercita, el médico se ha esforzado mucho, Señor, por salvar la vida de la mujer. Diseminó este cáncer. Se le está metiendo en la espalda, en la columna vertebral. La oscuridad y la sombra se ciernen sobre ella. Pero tú estás aquí para sanarla. Ella está observando mi mano. Está esperando un movimiento, o algo que suceda. Que sea esta única vez, Señor. Aumentará la fe del pueblo. No te lo pido en vano, Padre, sino para que este pueblo sepa que les digo la verdad. Y la comisión que diste por medio de un ángel que la confirmó, que dijo que esto sería lo primero, y entonces conocerías el secreto de sus corazones. Me creerían. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Señor, vivimos en una época en la que se ha enseñado con tanta dureza contra esto, contra ti, contra tu palabra, contra tu espíritu. No saben qué creer. Permite que esta mujercita moribunda vea el poder de Dios. Ella observa mi mano. Observa cómo se mueve. Observa cómo desaparece la hinchazón y cómo se detienen las vibraciones. Que así sea, Señor. Ayúdame, te ruego, para que estos otros puedan ver y prestar atención, y saber que Dios sigue siendo Dios. Satanás, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te ordeno que salgas de la mujer y la dejes. Ahora, la mujer se observa a sí misma. Toda vibración se ha ido. ¿Es cierto, hermana? Estás sanada. Sigue tu camino y regocíjate. Aquí lo tienes. Ella misma lo observó y vio a Dios sanar a la mujer. ¿Ahora, crees? ¿Todos creen? Ten fe ahora mientras oramos. 83 ahora, pasen, hermana. Esa misma unción está aquí. Si nos detuviéramos por todos, ¿saben lo que sucedería? Querido Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. Amén. Ahora, vayan regocijándose como ella, y crean con todo su corazón. Ahora, vean, parece que, si no tienen una visión, no funciona. Algo sucede. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Cuántos entienden? Ahora, esa señora podría haber pensado, bueno, la unción no estaba sobre él. La unción lo abandonó. La unción no me abandonó. Sigue aquí. Claro que sí. ¿Lo creen? 84 aquí, esta mujer. No te conozco, ¿verdad? Dios te conoce. ¿Crees que soy su profeta? Si yo no te conozco y Dios te conoce, si Dios te revelara algo sobre ti que tú sabes que yo no sé, ¿me creerías? Ya lo crees. De acuerdo, sufres de varices. Es cierto. Y además, estás rezando por alguien que es tu hermano.
Y a ese chico se le diagnostica una enfermedad mental. ¿No lo crees? Y no es así. Solo está nervioso. No lo creas. ¿Crees que Dios sabe quién eres? Si te digo quién eres por el Espíritu de Dios, ¿te quitará toda duda? Señorita Neville, vete a casa, que te mejores. Jesucristo te sana. No dudes. 85 creerá, Señor. Esa sombra, el demonio del cáncer, lo dejará. Ven aquí. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a este hombre. Oro por el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano mío. Ven, Señor. ¿Crees con todo tu corazón? Solo mira, mira a los cientos y cientos de personas que están orando ahí afuera. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestro hermano. Amén. Cree, hermano, con todo tu corazón. Ven, hermana. ¿Crees ahora? Señor, mientras el Espíritu Santo esté sobre mí y me unja, que el precioso Dios del cielo sane a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ve creyendo con todo tu corazón. Mira, hermana. Mira, querida hermana. Levanta las manos y di, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Esa es la manera de hacerlo. Sigue tu camino, y Dios lo arreglará para ti. Ese es el camino. Ve, creyendo. 86 ¿Qué opina, señora? ¿Cree? ¿Cree que soy siervo de Dios? ¿La ha atrapado, lo ve? Se da cuenta de que algo está pasando. Una visión me atrapó de la mujercita. Que Dios me ayude después de esto. La mujer tiene una experiencia hospitalaria por delante, ¿verdad? Una operación. Y es por un niño. Es un bebé que está a punto de tener. Y el médico dice que tiene que ser una cesárea, para una operación. Y quiere que rece para que sea un parto natural. ¿Es cierto? Levante la mano. Eso es así, dice el Señor. Usted no es de aquí. Es de un lugar llamado Worcester. Así es. Señora Winiger, siga su camino y regocíjese. Que Dios la sane, hermana, y le conceda el deseo de su corazón. 87 Oremos todos. Inclinen la cabeza. Bien, adoremos primero al Señor. Levanten las manos en alabanza y digan, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Dios, te amamos, te alabamos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Oh, Padre Dios, concédenos tu misericordia. Danos el Espíritu Santo. Que la gente del público vea que eres Dios, y que estas personas sean sanadas en el nombre de Jesús. Amén. Ven, hermana. En el nombre del Señor Jesús, que vayas y sanes. Amén. Ahora, al venir, el Espíritu Santo está sobre mí ungiéndome. Créelo ahora. Ven ahora. Y al pasar, voy a orar. Todos ustedes oren también ahora por estas personas. Señor, impongo mis manos sobre mi hermano. En el nombre de Jesucristo, que sea sanado. Amén. Ve, creyendo ahora. De acuerdo. Ven, hermana. En el nombre de Jesucristo, impongo mis manos sobre ella para su sanación. Amén. Que Dios te bendiga, hermana. Ven, querida hermana. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sane mientras el Espíritu Santo esté con ella. Amén. Y que Dios te bendiga, hermana. Ven, ahora. 88 Señor, sana a mi hermano y dale la salud en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Bien, ven. ¿Tienes miedo? ¿Crees que Dios podría decirme qué te pasa? Entonces, ve, y esa condición asmática te dejará. Sigue regocijándote. Ven, creyendo. Señor Jesús, oramos para que la sanes y la sanes. Amén. 89 Dios del cielo, ten piedad y sana a nuestro hermano. Amén. Vengan, creyendo ahora, todos ustedes. Oh Padre Dios, en el nombre de Jesús, sane. Amén. Ahora, el Espíritu Santo está sobre mí. Solo estoy imponiendo las manos. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. En el nombre de Jesucristo, impongo mis manos sobre mi hermana. Que sane. Amén. Ve, creyendo. Ven, pequeño. Veo tu condición. ¿Crees que sus pies se enderezarán después de que ore por ellos? ¿Lo crees, cariño? Señor, en el nombre de Jesucristo, que haya una gran mejoría en este niño en las próximas horas, hasta que sea traído de regreso a la reunión para mostrar lo que Dios puede hacer en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará.
Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 90 Ven ahora, hermano mío. En el nombre de Jesucristo, que mi hermano sane. Amén. Ven, hermana mía. Oh Padre Dios, en el nombre de Jesús, que mi hermana sane. Ahora, al bajar de la plataforma, ve regocijándote. ¿Crees? Ahora, el Espíritu Santo sigue aquí. ¿Crees que Él te sanó de ese problema del corazón que estabas ahí parado? Simplemente ve regocijándote, diciendo, gracias, Señor. ¿Crees que Él te sana de problemas femeninos? Muy bien, simplemente baja de la plataforma regocijándote. Di, alabado sea el Señor. Señor, te pido que los sanes y los hagas bien en el nombre de Jesús. 91 Ven, Señor. Ven, creyendo ahora. Querido Dios, impongo las manos sobre mi hermano y ruego en el nombre de Jesucristo que lo sanes y lo hagas bien. Concédelo, oh Señor, para tu gloria y la salvación de Dios. Amén. Vengan, hermanos míos. Oh, Dios mío. Bueno, claro, cualquiera podría no saber lo que es. El hombre está ciego. ¿Creen, Señor? Inclinemos nuestras cabezas un momento. Sin cabezas, sin ojos arriba. Señor, no pedimos milagros. No pedimos eso. Pedimos misericordia, que las misericordias de Dios, con fe, sean dadas a nuestro hermano, para que este espíritu ciego que está sobre él pueda salir. Que la vista comience a aparecer en sus ojos en este momento. Que sane completamente, porque lo pedimos, y expulse el espíritu ciego en el nombre de Jesucristo. Quiero que todas las cabezas inclinen, todos los ojos cerrados por un momento, no hasta que oigan mi voz decir, miren. No duden. Miren hacia mí. ¿Puedes ver mi dedo? Pon tus dedos sobre mi nariz. ¿Puedes ver esas luces de ahí afuera? La luz está empezando a llegar a ti. Sí, puedo ver mucho mejor. Muy bien, levanta la cabeza. Él tiene la vista. Él puede ver las luces. Pon tu mano sobre mi nariz de nuevo para que el público pueda ver. Sigue tu camino regocijándote. Recibirás la vista. Levantemos las manos y alabemos al Señor, todos. Simplemente levanta las manos y di, gracias, Señor. 92 Dios, en el nombre de Jesucristo, que este niño sane. Amén. Ven, hermana. ¿Crees que Dios sanará ese problema del corazón? Sigue tu camino regocijándote, diciendo, gracias, Señor, por sanarme. Ven, Señor. Señor, te pido por mi hermano que lo sanes y lo hagas bien en el nombre de Jesús. Amén. Ven, querida hermana. Ven, regocijándote. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, sana y haz que se recupere. Amén. Así es. Ven, hermana. En el nombre de Jesucristo, sana y hace que se recupere nuestra hermana. Amén. Ven, querida hermana. Padre Dios, en el nombre de tu Hijo, Jesús, sana y hace que se recupere nuestra hermana. Amén. Ven. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermano y haz que se recupere. Amén. En el nombre de Jesucristo, sana y hace que se recupere. Amén. 93 El ciego ha recuperado la vista y se regocija. Pongámonos de pie y alegrémonos en el Señor, diciendo, gracias al Señor por su bondad. Cuán agradecidos estamos. ¿Están agradecidos con el Señor? ¿Creen que Dios todavía está aquí? ¿Creen que el discernimiento de Dios es correcto? Amén. Oh, qué maravilloso. 94 ¿Tú, eres el paciente? ¿Eres por quien se debe orar? ¿Crees que soy un siervo de Dios? ¿Me crees? ¿Crees que Dios me envió para este propósito? ¿Es un testimonio para la gente de que Dios es Dios? ¿Crees eso? ¿Crees? Si te digo lo que te pasa, ¿te hará más fuerte? ¿Tu diabetes, crees que podría sanar? Sí. No eres de aquí. No, eres de Kentucky. Eso es. Estás aquí de visita. Tienes una hija aquí, en una ciudad llamada Dayton. Eso es. Tiene un coágulo de sangre. Estás orando por eso. Tu nombre es señora Houston. Eso es. Regresa. Jesucristo te sana. Sigue tu camino y regocija, en el nombre del Señor. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Y qué hay de ustedes en las sillas de ruedas? Una mujer se levantó. Todas se levantaron menos una. Digamos, la señora que está allí acostada con la mano en alto. Ven aquí en la rueda, aquí en la silla. Tú, el de las hemorragias. ¿Crees que Dios te las quitará? Ten fe en Dios. Ponte de pie. Jesucristo te sanará. Sal de la camilla. Cree que Dios está, ahí está de pie, regocijándose. ¿Alguien más quiere sanar? Ponte de pie, todos. En el nombre de Jesucristo, que el poder del diablo sea reprendido y Dios sea